Saludos y bienvenidos a la presentación del día de hoy, que tiene como tema principal un tutorial sobre el software Ignition para la asignatura de redes industriales. Mi nombre es Juan Carlos Nieto, soy alumno de la Universidad de las Fuerzas Armadas, ESPE. Pues bien, como temario tendremos los objetivos. Hablaré sobre qué es Ignition, el software como tal, cuáles son sus características. También daré una breve guía sobre la descarga e instalación del software como tal. Hablaré sobre algunos ejemplos demostrativos que nos brinda la empresa que realiza el software. Entre algunos están los históricos, las alarmas, algunas opciones que nos brinda este software que son bastante interesantes. Haré una breve introducción a la interfaz del software para conocer los manejos básicos de botones, tabs, ventanas que se pueden crear dentro del mismo y que ustedes puedan tener un panorama mucho más claro de cómo manejar. Mencionaré algunas conclusiones interesantes en base a lo encontrado en el software explicado. Pues bien, como objetivos tenemos conocer las ventajas que nos ofrece el software Ignition como tal, para que tengan un poco más claro el panorama acerca del mismo en comparación con otros programas de HMI. Estudiaremos los modelos de aplicaciones que pueden ser realizadas mediante el software, aprender el manejo básico de la interfaz del software y ubicar claramente los componentes elementales del software y la forma de crear un proyecto en Ignition. Son, como dije anteriormente, conocimientos básicos que vamos a plantear justamente para que tengan una idea un poco básica de cómo manejar el programa. Pues bien, ahora, ¿qué es Ignition? Bueno, Ignition es un servidor para aplicaciones industriales instalado mediante una interfaz web, lo que permite crear una amplia variedad de aplicaciones HMI, SCADA y MES. Esto es bastante interesante, pues Ignition adquiere su funcionalidad a través de una arquitectura modular. ¿Qué quiere decir con esto? Que con múltiples piezas que trabajan juntas entre sí, se puede proveer características como por ejemplo las que se ven a continuación. OPC, server, data logger, podemos tener un control de estatus, tenemos clientes lanzados vía web, el servicio de alarmas, análisis de datos y un reporte vía PDF. Esto es lo interesante de este software, que nos permite realizar reportes de las alarmas y de las ciertas anomalías que está generándose en el sistema ya simulado como tal vía PDF. También se lo puede hacer vía Excel o vía otras herramientas. Sin embargo, es bastante interesante, pues el PDF nos permite tener un reporte mucho más claro y compacto de los datos que se están involucrando en el sistema. Dentro de la descarga e instalación del software, les voy a mostrar a continuación lo que se despliega en pantalla como tal. Es lo que nos muestra la página de Inductive Automation. Pues bien, vemos la manera en que podemos descargar el software. Esto es un despliegue de pantalla, justamente lo que ustedes van a ver al momento de ingresar a la página web como tal. Tenemos dos opciones. La una opción es justamente la parte de Launch Desktop Demo y el Launch Mobile Demo. Lo interesante de esto es que se puede instalar el software a través de un móvil o un celular y realizar nuestras interfaces a través del mismo. Esto es lo interesante, que nos permite trabajar Ignition a través de su plataforma Java como tal. Justamente después hablaré de otras ventajas que nos permite trabajar bajo este entorno. Lo interesante del mismo. Pues bien, como ven en pantalla, se nos despliegan dos tipos de botones. El que estoy mostrando a continuación es justamente el móvil demo, como ya dije anteriormente, para instalarlo vía código QR, el mismo que nos dirige al link de la página web que estamos visualizando a continuación y nos permite descargar el software en el celular. Ahora, pues bien, el siguiente botón que estoy mostrando a continuación, permítanme mostrarles de mejor manera, es el Launch Desktop Demo, justamente lo que estoy resaltando en pantalla. Como vemos, al dar clic en este link, lo que se va a desplegar es justamente el instalador ejecutable. Como vemos, bueno, se genera el Gateway Control Utility, el mismo que nos permite configurar el tipo de
dispositivo que vamos a conectar a nuestra interfaz, ya sea un PLC, por ejemplo. Entonces, lo que estoy viendo en pantalla, como vemos donde está el puntero, es justamente los puertos por los que vamos a manejar la conexión para realizar nuestra comunicación. Tenemos, entre otras, algunas opciones de configuración. Pues bien, dentro del status debemos cerciorarnos que estos dos tipos de menús estén, bueno, de opciones estén activados. Tanto la interfaz gateway y justamente la conexión con el server como tal. Sin estos dos elementos activados no podemos realizar nuestra conectividad. Ahora vemos a la derecha un menú de opciones en los que podemos justamente configurar, realizar varias configuraciones dentro de la base de datos o dentro de la conectividad como tal. Una vez instalado esto, también la página nos despliega un developer que se llama, es en donde realmente vamos a realizar nuestro diseño de la interfaz HMI como tal. Entonces, esto es bastante parecido a lo que hemos visto con otras interfaces de HMI. Justamente lo que vemos en pantalla es la parte inicial del developer como tal, en donde nos ofrece entre algunas varias opciones. Entonces, al hacer clic en la pestaña de crear nuevo proyecto, Create New Project, lo que se nos va a desplegar es lo que vemos a derecha. Justamente el hecho de poder colocar varias opciones que las voy a resaltar en este momento, como son, por ejemplo, bueno, al momento de hacer clic acá, como vemos en pantalla, justamente a la derecha se van a desplegar algunas opciones, entre esas el nombre del proyecto, como hemos generado anteriormente, el título del proyecto, algunas conexiones algunas configuraciones que las podemos realizar por default. También, bueno, el tipo de base de datos que vamos a trabajar, si SQL o MS. Todo eso va a depender bastante del hogar y los requerimientos tanto del cliente como nosotros, tanto como nosotros como programadores. Bueno, estos son simplemente los templates o layers que se van a crear o los tipos de ventanas. Acá podemos ingresar una breve descripción del mismo, como vamos a ver a continuación. Justamente hemos creado, bueno, he llenado simplemente con algunas cuestiones de ejemplo. Lo que se nos despliega aquí es un menú de opciones que, como dije anteriormente, lo que nos permite seleccionar es simplemente varias configuraciones de layers y distribuciones de la pantalla. Si queremos tabs, si queremos los botones, es simplemente cuestión visual en función de nuestros gustos como tal. Eso es bastante, se acopla bastante a lo que nosotros queramos como programadores en sí. Entonces tenemos algunas opciones. Pues bien, una vez colocadas y llenadas todas las opciones, una breve descripción que la vemos a continuación es un ejemplo de muestra únicamente que nos permite tener nociones básicas de la interfaz de Ignition. Damos clic en el Create New Project y lo que vamos a visualizar a continuación es ya la interfaz de Ignition como tal, como vemos en pantalla. Pues bien, dentro de esta interfaz tenemos algunas opciones ya conocidas en otros softwares, por ejemplo, el crear una ventana principal, una ventana de estado emergente o una ventana fija en la que pueda, o replacement window que se llama en otros softwares, en donde podemos crear una ventana que reemplace a otra ya anteriormente vista. Se nos despliega también un menú de ayuda en donde se nos muestran algunos tips o consejos que podemos seguir justo para ir familiarizándonos con la interfaz de Ignition, crear bases de datos, entre otros. Pues bien, ahora les voy a mostrar algunos ejemplos demostrativos que se ofrece en la página web en donde encontramos el software de descarga. Si me permiten, les voy a mostrar a continuación una imagen de justamente lo que se visualiza en la pantalla, en unos demos que nos ofrece la empresa, como por ejemplo el control en tiempo real. También tenemos el manejo de gráficos históricos,
También tenemos la situación esta de las alarmas, el manejo de alarmas o misceláneos en sí. Podemos controlar o colocar, como en otros softwares, sliders o paneles de control y combinarlos con los gráficos de tendencias. Tenemos también la manera de reportar nuestros datos generados a través del programa, y el Mobile Launch lo que nos permite es justamente descargar y manejar a través de nuestro celular o móvil. Tenemos otras opciones de, de diseño que nos muestra, como vemos también. Pues bien, ahora les voy a mostrar justamente uno de los ejemplos que nos ofrece la empresa. Este es el control bastante sencillo de una planta en tiempo real, simulado obviamente, y lo interesante de esto es que al hacer clic sobre el componente, como vemos, se despliega un menú emergente en el cual encontramos algunas opciones de control. Por ejemplo, en este caso vamos a controlar la bomba. Si vemos, está activado el modo automático y podemos justamente cambiar entre varias opciones, jugar el modo apagar el sistema o activar el modo por mando manual. Como vemos a continuación, también tenemos los típicos displays y que se nos muestran en otras interfaces. Como pueden ver, los gráficos son bastante visualmente bastante cómodos para el usuario y bastante atractivos en realidad. Tenemos los menús ya muy conocidos en la interfaz de Java, para quienes han trabajado en Java. Ahora, otra de las cuestiones interesantes que nos ofrece el programa es el hecho de poder dar clic sobre los componentes, como vimos anteriormente, desplegar un menú de opciones y no tener que estarlos colocando en las laterales izquierdo o derecho, como hemos visto en otros programas anteriormente, sino modelar nuestro esquema de la planta, y al hacer clic en uno de los componentes obtenemos justamente gráficas en tiempo real de lo que está sucediendo dentro del sistema. Podemos variar el zoom, el tamaño, la fecha, podemos elegir entre la variación de temperatura, pH, la velocidad del ventilador, por ejemplo, en este ejemplo, y podemos quitarlas mediante checkbox que ya son bastante conocidos dentro de la interfaz de Java. Podemos utilizar sliders, podemos utilizar menús de listados, entre otros, para desplegar. Otro dato interesante es lo que vemos a continuación, el hecho de poder grabar los datos que se despliegan en pantalla, tanto en un formato, por ejemplo, Excel o PDF, como ya se indicó anteriormente. Podemos imprimir o, bueno, maximizar el gráfico como tal para ver un mejor detalle. Eso entre algunos ejemplos interesantes que vemos acá. Pues bien, dentro del manejo de plantas. Ahora vamos a ver un poco sobre el manejo de las alarmas como tal, que igual nos permite el software. Bueno, acá el error que se ha generado es por el hecho de que antes de ingresar al software como tal o en la página web debemos generar un usuario y una contraseña, siendo el usuario la palabra admin en minúscula y la contraseña la palabra password en minúscula todo. Una vez ingresado esto podemos ingresar a utilizar todas las opciones que nos permite el software como tal y sacar ventaja de todas las opciones que este nos ofrece. Pues bien, antes de pasar a las conclusiones, me gustaría mostrarles cómo es la interfaz de Ignition una vez corrido y ejecutado el programa como tal. Vía web, obviamente este es un programa que se ejecuta vía web, como ya indiqué anteriormente. Pues bien, este es el entorno que se despliega. Al hacer clic en File, New, podemos ver que se despliegan algunas opciones como crear un nuevo proyecto. Podemos crear también ventanas emergentes, ventanas principales. Bueno, y también se despliegan algunos tipos de configuración, como hemos visto en otros softwares anteriormente. Esto es bastante común y no hay en realidad opción a perderse dentro del programa, porque es bastante sencillo y la interfaz Java es bastante cómoda de utilizar. Pues bien, podemos ver también que el software despliega en pantalla algunos tabs que nos permiten introducir algunos elementos, como por ejemplo el alarmas o una bocina. Esto es interesante, ya que podemos inclusive activar una alarma y que suene alguna canción o algún sonido que tengamos grabado en nuestro ordenador.
Un poco la idea es personalizar los sonidos. Tenemos algunos tipos de gráficas, como vemos una gráfica de pastel, haciendo clic sobre el tipo de gráfico, arrastrándolo hacia el layer y pues se despliega en pantalla el tipo de gráfico que hemos configurado. Ahora esto se lo va a desplegar una vez que creamos los tags, y al momento de borrar lo interesante es que no se nos borra directamente, sino nos pregunta si realmente estamos seguros de querer borrar o no lo que hemos hecho. Ya hemos visto que la función control Z a veces no es muy eficiente y no funciona bien en ciertos programas. Ahora, dentro de esta opción también podemos crear algunos displays, como por ejemplo este display o una imagen. Se puede introducir una imagen dentro del template o dentro del layer. Se puede crear tanques de llenado, vaciado, una cámara, por ejemplo. En este caso no está asignado ningún URL para ingresar algún video en caso de necesitarlo. Podemos introducir un display en caso de hacer algún contador o reloj digital. También tenemos la opción de crear botones, como vemos en el menú de la parte izquierda. Lo que tenemos es justamente se despliegan los tags, como vemos aquí donde está el cursor, el valor y el tipo de dato. También esto es una interfaz bastante parecida a la de Basic, en donde justamente lo que tenemos acá es el poder cambiar el tipo de nombre que se le va a asignar al botón para trabajar con ello en la programación o manejarnos también vía tags. Ahora se le puede cambiar también el tipo de el nombre que se nos despliega en pantalla. En este caso lo voy a llamar botón 1. Entonces lo que hacemos es borrar, cambiar el nombre que dice en el campo texto, y al dar enter se nos va a actualizar en la visualización. Podemos cambiar también el color de la letra que se despliega en nuestro botón, el fondo en donde dice background color. Podemos asignar el color que queramos de la paleta. Tenemos una paleta en la que inclusive podemos cambiar el fondo de nuestro layer o de nuestra presentación. Podemos darle sombreados, podemos jugar con los colores como tal. Como vemos, es bastante interesante de manera visual las opciones que nos ofrece el entorno Java. Ahora, lo que podemos crear como tal también es los tags. Como vemos acá, tenemos en el menú de los tags, podemos, bueno, en este caso no se nos despliega ninguno en pantalla, pero podemos crearlo uno, sea un OPC tag, un tag de memoria, por ejemplo, o un expression tag. En este caso podemos crear un menú de memoria, un tag de memoria. En este campo lo que hacemos es, bueno, darle el nombre del tag que vamos a trabajar. Por ejemplo, podemos poner encender. Aquí se le asigna el valor, ya sea en función del tipo de dato que estemos manejando, sea flotante, sea string. Podemos ponerlo a habilitar o deshabilitar en el momento que queramos. Eso es configuración de los tags, como ya habrán visto en otros programas. Se nos desplegará entonces el valor que estamos manejando, sea on, off, o si es que es de tipo entero, que entero va a manejar. Y la prioridad, tenemos los clientes web, que pueden ser inclusive descargados y manejados a través del entorno de internet como tal, sin necesidad de instalar algún paquete extra. Pues bien, dentro de las conclusiones se encontró, entre múltiples ventajas, que al ser Ignition un software del tipo servidor en línea, como vimos, evita ocupar grandes espacios de memoria en el disco duro del computador. Y además de ello trabaja en el entorno Java, lo cual permite obtener una interfaz mucho más moderna y visualmente más interesante hacia el usuario y hacia el programador para crear aplicaciones, en comparación con otros softwares que en realidad no tienen unas gráficas tan avanzadas, no manejan tanto el concepto de sombras o 3Ds. También, bueno, hemos visto que todos los módulos extras que se necesiten se pueden encontrar y descargar en línea dentro del software como tal o mediante la página web. También el manejo de bases de datos tipo SQL es realizado vía web y sin la necesidad de instalar ningún paquete adicional en el computador. Todo se lo realiza dentro de la misma página, configuración de servers y de dispositivos. Mediante el conocimiento de la interfaz de Ignition se pueden realizar aplicaciones bastante sencillas, útiles y visualmente atractivas para el usuario, pues sus gráficas son mucho mejores en comparación con otros programas de diseño de interfaces HMI.
como hemos visto, gracias al entorno Java, nos permite realizar otro tipo de objetos, manejar tags de una manera un poco más amigable, un poco más sencilla en realidad. Que con otros programas en donde tenemos que realizar clics derechos, tenemos que meternos a muchos menús de configuraciones. Aquí realmente la interfaz que nos permite visualizar Ignition es bastante sencilla y en realidad no tendremos ninguna complicación al manejarlo en comparación con otros softwares en realidad. Pues bien, eso es todo. Espero les haya agradado la presentación. Muchas gracias.